Bienvenidos a Demos una vez más. Hoy tenemos en los mandos a Xavi Bermúdez y tenemos para hablar de arte a Pilar Baselga, nuestra experta particular y de cabecera. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, y hacía tiempo que no nos hacíamos un programita. Sí, esta vez nos hemos hecho rogar. La verdad es que ha habido que estudiar mucho. A mí por lo menos me ha tocado estudiar mucho para este tema. Sí, Hoy vamos señor. a hablar nada menos que del Escorial. El Escorial es un monumento muy especial del que yo creo que los españoles conocemos muy poco de su historia, de su simbología y de la trascendencia que ha tenido en todo el mundo. El objeto por el cual se construyó, qué idea tuvieron los arquitectos para construirle, la verdad es todo un misterio o algo desconocido por los españoles. Tenemos para presentarlos un vídeo que vamos a ver ahora. La descripción habitual del monasterio de San Lorenzo del Escorial es que es un gran monasterio de granito a los pies del Monte Abantos, en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, construido por Felipe II en la segunda mitad del siglo XVI. Sin embargo, no es un monasterio más, sino que es la expresión en piedra del pensamiento político de Felipe II, que presenta a la monarquía española, justo después del Concilio de Trento, como la gran defensora de la fe católica. Y cual sumo sacerdote descendiente de los reyes de la Biblia y Salomón, Felipe duerme casi en el altar, mientras su dinastía, los Habsburgo de España, descansan en la eternidad de la inmortalidad del alma justo debajo del altar mayor de la basílica. En mi opinión, este edificio mira hacia dos monumentos: la Basílica de San Pedro del Vaticano, pero también se refiere a la pirámide de Keops, cuyas proporciones emula. Fue concebido como si pretendiera ser la octava maravilla del mundo, y si no fuéramos tan antiespañoles, la consideraríamos la pirámide de Keops de España, con sus 200 metros de fachada principal. La mirada hacia Roma es visible no solo en la cúpula, que es apenas unos metros más baja que la de San Pedro, 92 metros en el Escorial contra 119 en San Pedro, sino que también hay una alusión a la Capilla Sixtina. Pero mientras en Roma es una capilla para honrar al Creador, en San Lorenzo es una biblioteca, la más importante del mundo en aquel momento, una antecesora de la Biblioteca del Congreso de Washington, ya que Felipe II dictó una orden para que se mandara una copia de todo lo que se imprimiera en su reino, donde no se ponía el sol, siendo el pintor de los frescos de la bóveda ni más ni menos que el mejor alumno de Miguel Ángel, Federico Tibaldi, también conocido como el Miguel Ángel reformado. Según el arquitecto e historiador Fernando Chueca Goitia, el punto de partida de San Lorenzo del Escorial fue el monasterio de Yuste, en Cáceres, donde Carlos V se retiró tras abdicar y donde pronto murió. En aquella residencia teníamos el dormitorio del rey a la derecha del altar, colocado de tal manera que podía oír misa desde la cama, y esa misma disposición la encontramos en San Lorenzo del Escorial. Pero el proyecto final del Escorial es mucho más complejo, puesto que si en Yuste teníamos iglesia, habitaciones del rey, monasterio y claustro, en el Escorial, Juan Bautista de Toledo y, tras su muerte, su genial discípulo Juan de Herrera, le añaden a la izquierda un colegio y un palacio para la corte, con una biblioteca que une el colegio con el monasterio, puesto que para pasar del colegio al monasterio y ser un monje se debe estudiar, y mucho. Siempre se ha dicho que el plano del monasterio representa una parrilla, instrumento del martirio de San Lorenzo. Pero, en opinión de Chueca, la organización final fue el resultado de buscar la simetría en el diseño, ya que en 1563, en pleno Renacimiento, que es cuando se inicia este edificio, no se podía realizar un edificio que no fuera simétrico en su fachada. Así, entramos pasando por debajo de la biblioteca, se accede por el patio de Reyes, donde se recuerda, sobre la entrada a la basílica, que la monarquía es la cabeza de la cristiandad. A la derecha el monasterio, a la izquierda el colegio, en el centro del conjunto la basílica con su altísima cúpula, representación del firmamento, a la derecha de la basílica el claustro, a la izquierda en simetría el palacio de la corte, y rodeando el altar mayor como en un abrazo a la vez regio y místico, el palacio del rey.
Por otro lado, los últimos estudios del investigador José Ruiz desvelan algo novedoso, que el edificio sería en realidad un templo solar dedicado a San Lorenzo, y no por la batalla de San Quintín, como siempre se ha dicho, sino porque Lorenzo es el sol, y así llamamos al sol en España, Lorenzo. Las observaciones solares demuestran que la basílica y la biblioteca están perfectamente alineadas con los solsticios y los equinoccios, con una extrema precisión. En estos momentos del año acontecen fenómenos luminosos impresionantes. En el solsticio de verano, a las 9 en punto del sol, podemos ver como un círculo de luz proveniente de una ventana del cimborrio ilumina la cruz en el suelo que está justo a la entrada de la basílica. Y en los equinoccios, a la misma hora, a las 9 del sol, entra un rayo de sol exactamente por el transparente del tabernáculo del altar mayor, así como por la ventana central de la biblioteca. Es sabido que el edificio fue construido con el asesoramiento de astrólogos, matemáticos y alquimistas, pero estos elementos de templo al sol no habían sido todavía destacados. Debemos recordar que fue en 1571, en plena construcción del Escorial, cuando tuvo lugar la definitiva batalla de Lepanto, que derrotó para siempre a los turcos en el Mediterráneo. Fue España quien salvó a Occidente de caer bajo su brutal dominio. Con la victoria española, liderada por don Juan de Austria, que era hijo natural de Carlos V, por tanto hermanastro de Felipe II, comprendió el Papa cuán imprescindible era España en la defensa militar de la fe católica, porque sin el poderío y la habilidad de la Armada Española, podemos afirmar que Italia no hubiera tenido su renacimiento, y en lugar de Santa María del Fiore tendríamos hoy una hermosa mezquita. El monasterio del Escorial fue en su momento el edificio más grande del mundo, con sus 35.000 metros cuadrados, y con esta gigantesca mole de granito, Felipe II dejaba claro que el Papa era la cabeza espiritual de la Iglesia Católica, pero que el verdadero e indispensable defensor y protector de la fe en el mundo material era él, Felipe, rey de España y de la cristiandad. Pilar, después de este vídeo, ¿qué es lo que tienes que añadir o qué puedes añadir a esto? Bien, quería comentar que este programa que hacemos se debe a mi pasión por este edificio, que es realmente extraordinario y que tiene cantidad de perspectivas, una dimensión muy pluridisciplinar, polifocal, y que me gustaría que por lo menos, aunque no lo podemos contar todo porque es imposible, porque hay tesis doctorales escritas sobre de 500 páginas, ¿no?, sobre este edificio, es imposible resumirlo, pero al menos que la gente se dé cuenta de la importancia de este edificio, ¿no? Entonces hay un libro muy interesante que a mí me empezó a despertar mucho interés, fue el de Fernando Chucagoitia, arquitecto de la Catedral de la Almudena de Madrid y gran historiador de la arquitectura, monasterios y conventos españoles, donde él explica cómo los conventos y monasterios son en realidad la red de paradores nacionales para los reyes durante sus viajes en esta gran península que tiene espacios muy deshabitados, ¿no? Entonces para ellos era muy importante calcular el viaje en función de dónde se podían quedar a dormir, ¿no? Además que los monasterios y los conventos siempre han tenido un gran confort. Además, no solamente confort, que calefacción, sino buena comida, buenas cocinas, y luego también música, gente erudita, bibliotecas. Entonces era una compañía ideal para la corte y para el rey, ¿no?, para los reyes. Bien, lo primero quiero precisar la diferencia entre monasterio y convento. El convento vino después. Primero lo que empieza es el monasterio. El monasterio funciona en base a un territorio, unas fincas que les han sido otorgadas y sobre las que viven, donde se produce todo tipo de riquezas, como tanto cereales como se puede ganadería, en fin. Y es un mundo, es casi una pequeña industria, un monasterio. En cambio el convento es en la ciudad y son edificios que no tienen territorios, no tienen tierras, simplemente edificios, y que viven, digamos, de las donaciones, mientras que el monasterio pues casi que se autofinancia. Esa es la gran diferencia, ¿no? Bien, entonces eso, monasterio es rural y convento es urbano, ¿no? Bien, pero siempre ha habido una función de hospedería para los reyes.
Entonces, la pregunta que hace Chueca-Goitia es ¿cómo puede ser que Felipe II en 1560 se ponga a construir un alojamiento real en un monasterio, cuando eso ya no se hace? Eso es una cosa de la Edad Media, pero es que en 1560 ya estamos al final del Renacimiento casi. Entonces, ¿cómo puede ser que él hiciera digamos, es un arcaísmo en cierto modo, ¿no? Que el rey construya un monasterio para alojarse, para hacer una residencia real en un monasterio, pero en realidad es que es mucho mayor que simplemente ese pequeño hecho de tener un lugar donde alojarse. Entonces, hay dos afirmaciones sobre el monasterio del Escorial que están siempre presentes en todas las guías, en todos los libros, en todos los folletos, y que en realidad no se confirman con los documentos históricos. La primera es que el monasterio del Escorial se fundó para conmemorar la batalla de San Quintín. Bueno, eso no es cierto, porque en la carta de fundación firmada por Felipe II, el 22 de abril de 1567, es decir, 4 años después de que se comiencen las obras, se señala que el monasterio está dedicado a San Lorenzo, pero no se hace absolutamente ninguna referencia a la batalla de San Quintín, que la plaza se rindió el 27 de julio del 58, aunque se celebra la conclusión de esa batalla el 10 de agosto, día de San Lorenzo. Bien, entonces, la segunda afirmación es que el diseño en plano del monasterio tiene la forma de una parrilla porque San Lorenzo fue martirizado en una parrilla. Bien, esto tampoco se confirma por documentos precisamente que lo que se asocia, ahora veremos, que se asocia el plano con el deseo de recrear el templo de Salomón. Nada que ver con la parrilla de San Lorenzo. Bien, entonces hay que irse antes de la batalla de San Quintín. Hay que recordar lo que pasó antes de la batalla de San Quintín. Resulta que estamos en Italia y que el duque de Alba, que está al mando de las tropas de Felipe II, aisló al Papa atacando los territorios vaticanos desde Nápoles, y también atacó a los franceses que querían meter en el milanesado, que el milanesado era español. Por todo esto, el Papa Paulo IV amenaza a Felipe II de excomunión. Entonces, esto a mí me ha llamado mucho la atención porque mi hipótesis, que no lo dicen, o sea, mucha gente dice muchas cosas, pero esto creo que no lo he leído. Si lo he leído me olvido quién lo ha dicho, ¿no? Es que hay una especie de, un tipo de desafío de Felipe II al Vaticano. ¿Por qué digo esto? Porque se presenta como gran defensor de la fe católica un edificio construido en 1563, que es la fecha de la Contrarreforma, del final del Concilio de Trento, y en cierto modo es como que Felipe II dice, bueno, el Papa será el líder espiritual, pero yo soy el líder político, el defensor militar y el líder político de la fe católica en el mundo. Y no es por nada que unos años después vence en Lepanto a los turcos y salva al Vaticano, entre otras cosas, porque si no fuera por los españoles, el Vaticano tendría una hermosa mezquita en su lugar, y la cúpula desafía la altura de San Pedro por unos metros, es inferior, es decir, que no la supera la de San Pedro, pero sí que se queda ahí, muy cerquita, y por las dimensiones es superior también. O sea, la fachada del Escorial es la pirámide de Keops, no es la fachada, es la mitad. O sea, la fachada de San Pedro, no nos olvidemos que la columnata es de Bernini, es decir, que es posterior, es decir, la fachada de San Pedro son 115 metros o algo así, 120, mientras que la fachada del Escorial son 200 metros. O 205, que es la dimensión, digamos, de la pirámide de Keops, que no es la dimensión actual, que es mayor, pero en la época de Felipe II estaba la dimensión
estaba cubierta, o sea, la base de la pirámide de Keops estaba cubierta por la arena, entonces no se conocía la verdadera dimensión, ¿no? Y hay que saber que en el Renacimiento el Escorial se consideraba la octava maravilla, es decir, que se está asemejando a la pirámide de Keops. Y yo, en mi sensación, y esa es mi hipótesis y lo que propongo que reflexionemos o que comentemos o que la gente busque, es que el Escorial es un deseo que tiene Felipe II dejar clarísimo que él es el defensor de la fe católica por encima del Papa, en el sentido de que él es militarmente, políticamente más eficaz, en cierto modo. Y eso es lo que te quería decir. Bueno, la verdad es que entonces este era el edificio más grande del mundo, no había otro parecido en cuanto a dimensiones a este edificio. Por otro lado, a mí lo que me llama la atención es la obsesión que tenían los arquitectos y Felipe II, por cierto, cuando murió el primer arquitecto, quien quiso sustituirle fue el propio Felipe II. Le dijeron que bueno, se tenía que dedicar a un imperio y no tenía tiempo para esas particularidades. Pero él sabía dibujar planos y entendía perfectamente la arquitectura del monasterio. Y tenía una obsesión tremenda por digamos, hacer un segundo templo de Jerusalén. Recordemos que en los mapas antiguos, Jerusalén estaba en el centro del mundo. Y el templo de Jerusalén, por supuesto, en el centro de Jerusalén. Es decir, Jerusalén era el ombligo del mundo, era el centro del mundo. Y lo que hizo aquí Felipe II fue un segundo templo de Jerusalén ubicado en el centro del mundo. ¿Por qué digo en el centro del mundo? Porque, claro, Felipe II era el emperador de un imperio en el que no se ponía el sol, era el centro del mundo. Para construir la casa, el templo de Jerusalén, había que irse. ¿Cómo era el templo de Jerusalén? Porque claro, es un templo que se destruyó en el año 77, creo recordar, por los romanos. El templo de Jerusalén, según las referencias bíblicas, era un templo rectangular. Pero al mismo tiempo, según dicen los libros de Reyes y el libro de las Crónicas, pero al mismo tiempo, Ezequiel, en el capítulo 40 de su libro, en la Biblia, dice que era un templo cuadrado, con un vestíbulo y 4 cámaras más. Tenemos muchas referencias de cómo era el templo de Jerusalén por Flavio Josefo, que era un militar judío que se rebeló contra Roma y fue Nerón, en tiempos de Nerón. Nerón mandó a Vespasiano a combatirlo y lo apresó. Uno de los pocos judíos que no resultó muerto fue Flavio Josefo, que entonces se llamaba José ben Matías, era un judío, y cuando Vespasiano subió a emperador le hizo historiador oficial de Roma. Bueno, este escribió La guerra de los judíos y en el capítulo 6 de su libro, en el libro 6, capítulo 6, viene descrito el templo de Jerusalén. Bueno, pues con todas estas referencias, lo que hicieron fue un templo rectangular, pero que el centro lo más sagrado del templo fuera perfectamente cuadrado, como soñó Ezequiel. Y así lo hicieron. En el centro de la basílica digamos es cuadrada y luego tiene el sotocoro que es ya más rectangular, más amplio, pero lo que es la basílica donde estaba la corte y estaba el rey era el recinto cuadrado, el resto era para el pueblo, un sotocoro grande para que cupiera mucha gente. Y así, digamos, hicieron el templo de Salomón en el Escorial. Es una réplica del templo de Salomón. El cuadrado los judíos lo llamaban el Debir, que en el templo de Salomón era el lugar donde nada más podía entrar el sumo sacerdote y entraba una vez al año y decía el auténtico nombre de Dios, para lo cual todo el pueblo de Jerusalén se ponía alrededor a gritar. Gritaban muy fuerte para que cuando dijera el nombre de Dios nadie lo escuchara. Y eso era el Debir, el lugar más sagrado, que nosotros llamamos el Santo de los Santos en nuestros templos. Y los griegos lo llamaban el Abitón, que decían que es donde vive el Dios. Estaba las naos y el Abitón. Bueno, pues todo esto fue digamos, replicado por Salomón. Incluso llegó hasta el punto según la Biblia, había 2 torres que las hizo Irán Abid, 2 torres de bronce a la entrada del templo que no tenían ninguna función de sujeción. Digamos que eran las torres que simbólicamente unían el cielo y la tierra, que se llamaban Jaquín y Boaz. Jaquín significa establecimiento, pues viene en la Biblia, y Boaz es fortaleza. Estas 2 columnas que unen, digamos, el cielo y la tierra, lo sagrado, aquí en el Escorial son 2 torres. Y en la Cábala, la podemos mirar, en la Cábala está la columna de la misericordia, la columna de la fuerza, y en el centro está la columna del equilibrio. Todo esto está representado en el Escorial.
¿Qué Sí, opinas, Pilar, de todo? Dime. pues mira, que la asociación del Escorial con el Templo de Salomón es el tema de la tesis doctoral de Juan de la Cuadra, que se puede buscar en internet facilísimamente. Ha hecho un trabajo magnífico y entonces él explica, para justificar el interés por Felipe II por el Templo de Salomón, es que durante el famoso el llamado felicísimo viaje, hay que saber que entre 1548 y 1551 Felipe II hace como un viaje de formación por Europa, por sus territorios, por los Países Bajos, y durante ese viaje él se reúne con sus futuros súbditos y le expusieron en los Países Bajos que ellos lo que querían es que él fuera como el rey Salomón, es decir, un hombre sabio y un hombre rodeado de consejeros y un hombre justo. Y por eso en varias pinturas y vidrieras de iglesias de los Países Bajos se lo va a representar a Felipe II como un nuevo rey Salomón, junto también al templo del rey Salomón. Después, otra cosa interesante, ya que has hablado del templo de Jerusalén, es que Carlos V, cuando se va a casar Felipe II con María Tudor en 1554, Carlos V le cede 2 títulos a su hijo, rey de Nápoles y rey de Jerusalén, para que así él, cuando se casa con la reina de Inglaterra, no sea solo príncipe, sino que sea rey de algo y rey de Jerusalén. O sea que fíjate tú qué casualidad, ¿no? Y luego también, cuando muere Carlos V, en el Parlamento, el consejero real y el legado papal, en el Parlamento inglés, cuando muere Carlos V, el consejero real y el legado papal, que se llamaba Reginald Pole, conmina a Felipe II a reconstruir el Templo de Salomón como metáfora del restablecimiento del catolicismo en Inglaterra. Es decir, que tanto en Inglaterra como en los Países Bajos se le pide a Felipe II que sea un nuevo rey Salomón. Entonces, todo esto en años, estamos diciendo 10 años antes de la creación del Templo del Escorial. Sí, es curioso porque tuvieron problemas con la Inquisición. Claro, todo esto que estamos hablando, no hay que decir aquí que hay muchos símbolos alquímicos, que había mucha simbología que no era muy heterodoxa precisamente. Y sobre todo en la biblioteca del Escorial, pues estaba plagada, por ejemplo, de obras de Raimundo Giulio, que son heréticas, sin más. Y los 2 bibliotecarios del Escorial tuvieron problemas graves con la Inquisición. También recordemos que Felipe II intercedió en la persecución a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, y se hizo además muy, muy devoto de estos dos místicos. Tenía correspondencia con ellos y además, bueno, pues mostraba su admiración hacia ellos. Pero te das cuenta que estás contradiciendo por completo la leyenda negra, ¿no? Totalmente, claro. Este hombre, bueno, a mí me hace gracia porque, vamos a ver, el Corán hay que empezar diciendo que hay muchos cuadros de Salomón que tienen la cara de Felipe II. Es decir, que había una especie ahí de querer emular a Salomón. Salomón, aparte del relato bíblico, pues en el Corán se le trata como un rey mago, porque hay una sura en el Corán que dice que Salomón era hijo de David y aprendió el idioma de los pájaros. ¿Qué significa el idioma de los pájaros? En la cultura árabe hay una obra que de Atar, un tal Atar, que fue el que interpretó esto del idioma de los pájaros, que habla de Simurg. Se trata de un cuento según el cual unos pájaros encuentran una pluma de un pájaro maravilloso y fueron a buscarla. Y fueron a buscar a ese pájaro, con la única referencia que tenían era una pluma. Y recorrieron el mundo, pasaron muchas penalidades, muchos de ellos murieron, llegaron muy pocos, y los pocos que llegaron al final del camino se dieron cuenta que el Simurg era cada uno de ellos. El Simurg realmente lo llevaba cada uno de ellos. Lo que pasa es que tenían que pasar todas esas privaciones para darse cuenta, para conocerse a ellos mismos. Bueno, pues conocer el lenguaje de los pájaros era tanto como ser mago. Y por eso, por eso tenía fama de mago Felipe II, entre otras cosas porque Juan de Herrera, por ejemplo, donó a la biblioteca de Felipe II una biblioteca llena de contenido herético, de hermetismo, alquimia, etcétera. Que, por cierto,
Juan de Herrera, que era el segundo arquitecto del Escorial, Juan de Herrera era muy admirador de Ramón Llull. Fíjate, el arquitecto era muy admirador de Ramón Llull. Y quienes les inspiró, ambos inspiraron mucho a Dalí. Y en el Cristo hipercúbicos, no, Juan de Herrera escribió un tratado sobre la perfección del cubo. Ya hemos dicho antes que el cubo representa lo más sagrado, el cuadrado representa lo más sagrado de lo que podemos llegar a la tierra. Sobre el cuadrado de la basílica está la cúpula, que eso ya representa el cielo. Pues Dalí dice, pinté una cruz hipercúbica. ¿Cuándo? ¿Se ha cortado esto? No, no. Dice, pinté una cruz hipercúbica siguiendo el tratado de Juan de Herrera, que a su vez se inspiró en Ramón Llull. Y ese es el Cristo hipercúbicus de Dalí, que se trata de un Cristo de una cruz, de un cubo en 4 dimensiones, cortado con un cuchillo de 3 dimensiones. Esa es la cruz del Cristo hipercúbico. Y lo que simboliza pues es la perfección, la máxima perfección a la que puede llegar un hombre. En definitiva, que este hombre, Felipe II, se veía que era un hombre extremadamente culto, se rodeaba de los mejores intelectuales de la época, hizo una biblioteca que era lo mejor que hay en el mundo, que había en el mundo entonces, y tenía muy poco respeto a la Inquisición, que a veces, para defender a los suyos, a sus propios bibliotecarios, pues tuvo que dar la cara para salvarle de procesos con un final un poco dudoso. Incluso a San Juan y a Santa Teresa, pues también les echó una mano cuando fueron perseguidos. Recordemos que Santa Teresa fue excomulgada por la Inquisición y San Juan fue encarcelado. O sea, lo pasaron mal, porque entre otras cosas, claro, predicaban que llegado a un cierto estado de perfección, de autoperfección, pues se podía prescindir de la Iglesia para llegar a Dios. Y eso con la Inquisición, pues imagínate que acababa de terminar el Concilio de Trento y eso era un pecado muy gordo. Pero todos los místicos de todas las religiones llegan a ese punto en el cual se convierten en personas muy peligrosas para la religión de la cual han nacido, ¿no? Sí. Porque claro, es la liberación total del ser humano con relación a una estructura cualquiera, ¿no? Pero fíjate que llama la atención que, bueno, sabes que en el Concilio de Trento se ordenó que las obras religiosas, las obras de arte y la arquitectura tenían que tener unos ciertos cánones. Entre ellos, por ejemplo, que la cruz, el crucero tenía que ser como una cruz, y tuvieron que reformar en los planos para adaptarlo a lo que decía Trento. Y Felipe II se convirtió en el defensor del catolicismo, pues en toda Europa, con todas las guerras de la religión. Pero al mismo tiempo estaba haciendo en el Escorial estas travesuras, que dejando ahí unos simbolismos impresionantes sobre obras heréticas, sobre pues, la arquitectura mágica o la geometría mágica, sobre la alquimia, que tenía también en una de las torres. Bueno, se puede seguir viendo allí los matraces y todos estos artilugios de los químicos, que al fin y al cabo también era una forma simbólica de transformarse uno mismo para llegar al oro alquímico, que es la perfección propia, ¿no? Sí, esto, entonces, y luego también hay que decir que no solamente el contenido de la biblioteca es espectacular, que Felipe II había ordenado que quería tener al menos un libro de cada lengua que se haya escrito en el mundo en la historia de la humanidad. O sea, tiene realmente una curiosidad tan de gran angular Felipe II, que realmente es tremendo pensar que se haya podido escribir esa leyenda negra representándolo como un señor oscuro, cerrado de mente, que solo se pasa el día rezando y de una manera tan casi caricaturesca, ¿no? Cuando realmente nada de lo que hizo apoya esa versión, ¿no? Y el techo de la biblioteca es un fresco realizado por lo que podríamos llamar un Miguel Ángel, lo llamaban así, el Miguel Ángel reformado, el Federico Tibaldi, y alumno de Miguel Ángel, y debería de ser conocida, o sea, como la Capilla Sixtina realmente de España. O sea, realmente no hay motivo para que no haya millones de visitantes en ese espacio. Extraordinario. El el templo del vencedor de Lepanto, que salva a Italia y al Papa de los turcos,
el centro intelectual de primera categoría con una biblioteca extraordinaria y además que recibía un ejemplar al menos de cada libro que se publicaba en ese inmenso imperio y además al final el panteón de la familia real española, porque claro, aunque Felipe II no lo hizo, bueno, unos dicen que no tuvo tiempo de hacerlo, pero evidentemente para mí lo que él hizo fue la basílica, la residencia, el monasterio, la biblioteca. Y el panteón pues lo dejó para su hijo y su nieto, que lo terminó Felipe IV, ¿no? Cuando dicen que es el encargo que le hizo su padre, ¿no? Carlos V, que le dijo, mira, tienes que hacer un panteón porque nuestra familia Habsburgo no tiene panteón. Pero parece ser que no fue la prioridad. Él tenía otra prioridad, que era de hacer el templo de Salomón. Bueno, a mí me llamó la atención mucho también, estudiando los planos del Escorial, cómo juega con la luz, qué cosa más maravillosa y qué cosa más impresionante. El templo, el monasterio está orientado este-oeste, pero además conforme al solsticio. ¿Y cómo juega con la luz? Mira, cuando tú entras en el monasterio, lo primero que te encuentras es la biblioteca, que es un lugar oscuro y es un lugar de estudio. Bien, esto está representando como grados de iniciación. Tú, para poder ver la luz, lo primero que tienes que hacer es estudiar, enriquecerte las 7 artes liberales, que es lo que se trataba entonces, lo que se conocía entonces. Perdona que te interrumpa, Cuando tú llegas al monasterio, lo primero que te encuentras es una puerta que te da acceso al patio de Reyes. La biblioteca está encima de tu cabeza y solo se accede si tú estás, digamos, estás ya en los espacios que corresponde. El público no llega a la biblioteca así de repente, ¿no? No, pero tal y como está diseñado el plano, digo, si tú entras por la puerta principal, entras por la biblioteca, ¿no es así? Por debajo de la biblioteca. Por el oeste, tienes que entrar por el oeste. En todos los monasterios, en todos los templos siempre se entra por el oeste. La puerta oeste es la puerta... Sí, desde luego, pero que es que ten cuidado, porque si no la gente se cree que cuando tú entras por la biblioteca y no es así. No es así, no es así, no. Entras por un porche, por un pórtico y sobre tu cabeza está la biblioteca, pero si no lo sabes, no lo puedes ver. Quiero decir, eso está absolutamente... Yo sí lo que veo es que la biblioteca es lo que une el colegio con el monasterio. Es decir, que si tú quieres ser un estudiante que va a dedicarse a la religión y a la profesión de sacerdote, tienes que pasar por ese trivium y quadrivium. Y además, si tú miras, sabes que primero era trivium y después era el quadrivium. El primer nivel de estudios universitarios era el trivium, gramática, retórica, dialéctica. Y eso está entrando por la puerta que sube del lado del colegio. O sea que el caminar es así, del trivium al quadrivium. Y el quadrivium era astrología, geometría, matemáticas y música. Sí. Así es, pero tal y como es que mira, toda la arquitectura, todo el simbolismo de la arquitectura se ha quedado desfasado en el momento que han hecho modificaciones en la estructura. En todo el templo, en toda la catedral, se entra siempre por el oeste, siempre, porque es la zona que hay menos oscuridad. Es donde suelen estar representados, por ejemplo, en las catedrales góticas, pues está representado el juicio final. Siempre se entra por el oeste. Bueno, si entrando por el oeste, tal y como está diseñado los planos, que es donde tienen la puerta principal, según el diseño de los planos, tú entras en un lugar oscuro que es la biblioteca. Una vez que has estudiado mucho, pasas a un sitio de luz, pero subes unas escaleras, que es, digamos, como subiendo, elevándote, y vuelves a entrar en la basílica, pero ya en penumbra. Ya es otra luz, y ya al final ves la luz donde está el altar. Bueno, y sí que me he roto la cabeza por qué el simbolismo de San Lorenzo. Porque efectivamente San Lorenzo le llamamos a Sol en España. Y averiguando, bueno, cuál es la historia de San Lorenzo. San Lorenzo fue un santo, un diácono de Sixto II en el año 200 y pico, que fue apresado por los romanos porque era el guardián del tesoro de los cristianos. Y le dijeron, oye, pues queremos el tesoro de los cristianos, entréganoslo. Y él dijo, bueno, dame 24 horas, y en 24 horas lo que hizo fue reunir a los pobres, a las viudas, a los mancos, a los lisiados, y se los presentó a los romanos
manos y dijo, esto es el tesoro de la Iglesia. Ante lo cual, pues cogieron y lo quemaron vivo, lo asaron vivo. Y es famosa pues la frase aquella de cuando estaba asado por un lado, le dijo, oye, dame la vuelta que por este lado ya estoy tostadito. Bueno, ¿qué simbolismo, qué simbolismo puede haber allí en este ambiente donde está la alquimia, donde está la arquitectura o la geometría sagrada, etcétera? Pues el simbolismo sí que está delante de nuestros ojos, es el fuego que arde el espíritu de Santa Teresa, el fuego del espíritu de Pentecostés, el fuego del atanor de los alquímicos, que es el horno, de los alquímicos que cambia o que unifica los opuestos para salir de la materia primordial, es decir, lo mejor que tiene cada uno. En definitiva, sí que hay un simbolismo místico en San Lorenzo, en la parrilla, que por cierto, en la fachada principal solamente hay dos adornos, uno es el San Lorenzo y otro es el escudo de Felipe II. Felipe II, pero con una parrilla abajo. ¿Sí? Pero está el escudo de Felipe II, sí, con la parrilla es el símbolo del edificio. Sí, realmente. Sí, de la parrilla. Pero es que tiene el significado de transformación. Tú entras, estudias, te elevas espiritualmente, etc. Es un símbolo de transformación. Por eso el estudiar el San Lorenzo, el Escorial, es absolutamente impresionante por donde lo mires. Si entras en la biblioteca, si estudias los frescos, es algo absolutamente impresionante. Muy bien. Pues me alegro que hayamos conseguido por fin hacer este programa sobre este monumento tan importante, tan desconocido y desde luego, yo siempre cuando veo estas cosas pienso, si el monasterio del Escorial estuviera en Italia, en Francia, en Alemania, sería la visita obligada. O sea, nadie podría venir a Madrid sin perderse el Escorial. Pero yo no sé por qué. En España somos así, que no sabemos, no sé, cómo difundir lo nuestro, valorar lo nuestro y no sé si será el defecto de ser un imperio, ¿no? Quizás el defecto de ser muy poco amante de lo nuestro, porque desde luego, como tú dices, esto en cualquier cultura del mundo sería la obra arquitectónica por excelencia de ese país. Totalmente. Sin embargo, nosotros la tenemos absolutamente para olvidado. Nosotros es la suma de la pirámide de Keops, o sea, es la octava maravilla del mundo más la Capilla Sixtina en una biblioteca. Sí, y además hay que saber que cuando uno visita un palacio real, nunca hay biblioteca. Las bibliotecas están siempre en los monasterios, pero aquí tenemos un rey hiperculto, hipercurioso, que se interesa por todo y además que se interesa realmente por todo, porque tenía a Juanelo, que era un italiano, un ingeniero que hacía bombas hidráulicas, casi motores de imanes, en fin, era un hombre fascinante, el Juanelo, y Felipe II, como tú decías, se rodeó de los mejores, pero de los mejores de todo tipo, de los artistas. El único fallo de Felipe II, no entendió el greco. Sí. Ese fue su fallo. Sí, es verdad. Se le pasó. Bueno. Pilar, pues ha sido un placer. Muchas gracias. Volveremos con otro asunto. Muy bien. Y muchas gracias a vosotros. Os esperamos en el próximo programa. Adiós.